Olá, meu nome é Melissa. Eu vou ser sua nova professora de espanhol. Hoje vai ser nossa primeira aula. Bueno, hoy vamos a comenzar por las letras del ABC. Primero, todas las letras son femeninas. La A, la B, la C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Hay tres letras que no forman parte del ABC, pero sí de la lengua española: G, L y R. Bueno, ahora vamos a aprender las pronunciaciones de cada una de las letras del ABC, porque son diferentes con el portugués. La B se pronuncia como la palabra barco, beso, bife, y también se llama B larga. La C tiene dos sonidos, un sonido suave, como con la palabra cielo, cena, que es parecido como con la doble S en portugués. Y luego tiene un sonido de K, como con la palabra casa, corazón, cuerpo. La D nunca tiene sonido de ch. La D, para pronunciarla, debo colocar mi lengua entre los dientes. Es D. D. Algunos ejemplos son damasco, dedo, día, dorado. La letra E siempre es E. Nunca la voy a pronunciar como en portugués I. Siempre, tanto al principio, en el medio como atrás de una palabra, será E. Ejemplos: elefante, estudiante. La letra G es como en portugués la palabra respeito. Cuando están con las vocales E, I, la G tiene sonido fuerte. Gerente, girar. En esas palabras, la G tiene sonido suave. Gato, gota, guapo. Cuando la G
Esta con la U y con la E, y con la U y con la I, tiene sonido suave, como la palabra guerra y Guillermo. La H es una letra que no habla, no tiene sonido. Vamos a algunos ejemplos. Tenemos la palabra huevo, almohada, hueso. Luego tenemos la letra J, que el sonido es de la palabra roubar en portugués. Jamás, jefe, jirafa, Jorge, Julio. Luego tenemos la letra L. Esta letra nunca es U. El sonido siempre es L, adelante, en el medio y atrás. Ejemplos: Brasil, calma, palmito, abril. Luego tenemos la letra ñ. Esta letra tiene el sonido de la unión de la N con H en portugués, NH en español. Vamos a algunos ejemplos. Niño, mañana. La letra ñ es así como ustedes la ven. Ese acento que tiene arriba es parte de ella misma, no es un acento, ¿sí? Es parte de la letra ñ. Luego tenemos la letra O. La O también siempre es O, nunca es U. Agosto, marzo. Luego tenemos la letra Q, que solo se usa cuando tenemos la Q con la U y la E y la Q con la U y la I, como la palabra queso, kilo. Luego tenemos la letra R, que es con el sonido de la palabra pera en portugués. Por ejemplo, barato, caro. Luego tenemos la letra S. El sonido de esta letra es como la doble S en portugués. Ejemplos: sandalia, sobrino. La letra T nunca tiene sonido de ch. Para pronunciarla, debo colocar mi lengua en el paladar. Ta, te, ti, to, tu. Vamos a algunos ejemplos. Teresa, tía, tomate, túnel. Tenemos la letra V, que también le decimos V corta. El sonido de la letra V es muy parecido con el sonido de la letra B larga, pero esta debemos pronunciarla con un poquito de más fuerza. Por ejemplo, vaca, vela, vida. Luego tenemos la letra W. Esta letra se usa para palabras extranjeras y su sonido es de gu, una G con una U. Por ejemplo, Walter, whisky. Luego tenemos la letra X. Su sonido es de una K más una S. Máximo, exquisito, éxito. Tenemos la letra Y. La letra Y tiene un sonido de la J en portugués. Por ejemplo, yo, ya, yegua.
Cuando esta letra está en el medio de una palabra, la puedo pronunciar como I. Por ejemplo, mayo, playa. La letra Z tiene sonido de doble S también en español. Por ejemplo, la palabra zapato, lápiz, nariz. Vamos a pasar ahora a las tres letras que no forman parte del ABC. La Ch tiene el sonido de un chau en portugués. Por ejemplo, chalé, chocolate. Luego tenemos la doble L en español. Esta letra es como la unión de la L con la H en portugués. Por ejemplo, llamar, llorar, lluvia. Y por último, tenemos la doble R en español. Esta letra tiene un sonido muy fuerte. Por ejemplo, como si fuera una moto, ¿sí? Vamos a algunos ejemplos. Parrilla, perro. En esta primera clase aprendiste a pronunciar las letras correctamente. Ahora vamos a comenzar nuestra segunda clase. En esta clase vamos a ver las personas de español y también cuáles se usan para hablar formalmente y cuáles se usan para hablar informalmente. ¿Comenzamos? Yo, tú, él, ella y usted. Estas tres son las tres personas del singular. Nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Estas tres son las tres personas del plural. Vamos a explicar qué personas uso para el trato formal y qué personas para el trato informal. ¿Qué es tratar formalmente a alguien? Significa tratar con respeto, tratar a una persona que no conozco, tratar a personas adultas o ancianas y en un ambiente de trabajo. Las personas que utilizo para un trato formal son el usted para una persona y el ustedes para muchas personas. Cuando trato informalmente a alguien, no quiere decir que es falta de respeto, sino que conozco a la persona, o que son amigos, o que es con mi familia. Las personas informales son el tú para una persona y el vosotros para muchas personas. Ejemplos de cómo tratar a una persona formalmente. Usted. Buen día. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Cómo está? Ahora vamos a ver algunas preguntas claves. ¿Cómo se llama? Me llamo Juan. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Juan. ¿De dónde es? Soy de Argentina. ¿Cuál es su nacionalidad? Argentina. ¿Qué hace? Soy médico. ¿Cuál es su profesión? Soy médico. ¿Dónde vive? Vivo en Buenos Aires. ¿Cuál es su número de teléfono? Mi número de teléfono es
7598. Como ustedes pueden ver, la mayoría de los verbos no tiene una S. Al final, esa S la voy a colocar para el tú. Ahora vamos a explicar y dar ejemplos de preguntas claves para un trato informal, o sea, tú. Ahora, como estamos hablando del tú, que es un trato informal, vamos a agregar siempre una S en los verbos al final. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Juan. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Juan. ¿De dónde eres? Soy de Chile. ¿Cuál es tu profesión? Soy médico. ¿Dónde vives? Vivo en Santiago de Chile. ¿Cuál es tu número de teléfono? 7598. Ahora vamos a dar algunos ejemplos de la formalidad para muchas personas. El ustedes. Buen día, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo se llaman? Yo me llamo Juan y ella se llama María. ¿De dónde son? Somos mexicanos. ¿Qué hacen? Somos dentistas. ¿Dónde viven? Vivimos en la Ciudad de México. Ahora vamos a dar algunos ejemplos del trato informal para muchas personas. Vosotros. Buen día, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os llamáis? Nos llamamos Rosa y José. ¿De dónde sois? Somos españoles. ¿Qué hacéis? Somos pintores. ¿Dónde vivís? Vivimos en Madrid. Ahora les voy a contar una pequeña y gran diferencia. En América, nosotros, para hablar informalmente, no usamos la palabra vosotros. El único país que usa vosotros es España. Nosotros, en Hispanoamérica, utilizamos tanto para el trato formal como para el informal, ustedes. Tercera clase vamos a hablar de artículos, sustantivos y adjetivos. ¡Vamos! Primero vamos a hablar de los artículos. Artículos determinados. Tenemos el artículo femenino singular, que es el la. Femenino plural, las. Masculino singular, el. Masculino plural, los. Estos artículos se usan, como el nombre lo dice, para hablar de cosas determinadas. Ejemplos. El amigo de Luis es español. Los libros de geografía son interesantes. La pera es mi fruta preferida. Las matemáticas son difíciles. Estos artículos también los usamos para hablar de los días de la semana. Vamos a ejemplos.
Los sábados vamos al cine. El domingo es un día especial. También, y por último, estos artículos son usados para hablar de cosas únicas. Por ejemplo, el sol, la luna, el rey de España, la reina de Inglaterra. Ahora vamos a hablar de artículos indeterminados, que como su nombre lo dice, sirven para hablar de cosas que no son específicas. Tenemos el artículo femenino singular, una, femenino plural, unas, masculino singular, un, masculino plural, unos. Estos artículos se usan cuando vamos a hablar de algo por primera vez. Escuchen algunos ejemplos. Tengo un libro interesante. Hay unos gatos en la sala. Vamos a una fiesta. Tenemos unas revistas. Estos artículos también se utilizan para hablar de existencia, es decir, de cosas que existen. Vamos a ejemplos. Hay unas ropas en el armario. Hay un lápiz en la mesa. Hay una televisión en la sala. Hay unos sofás en mi casa. La palabra hay es la palabra que se utiliza para hablar de cosas que existen. No se usa para personas. Ahora vamos a hablar del artículo neutro lo. Este artículo es muy importante. Solo lo puedo utilizar para adjetivos y adverbios. Por ejemplo, lo mejor del día es el sol. Lo más interesante del libro. Lo bueno de la tarde. Lo lindo de mi casa es la sala. Es muy importante que nunca utilicemos este artículo para hablar de sustantivos. Nunca voy a decir lo gato. Y sí, siempre voy a decir el gato. Nunca voy a decir lo auto. Y siempre voy a decir el auto. Ahora vamos a hablar de otro artículo muy interesante. Es el artículo al. Esta palabra es la unión de la letra A más el artículo el, que forman al. Vamos a algunos ejemplos. Vamos al cine este sábado. Al niño le gustan las pizzas. Vamos al teatro. Este artículo es un artículo masculino. Ahora vamos a aprender el artículo del. Este artículo es la unión de la palabra de más el, que forman del. Y también es masculino. Vamos a algunos ejemplos. El lápiz del maestro. El libro del alumno. Ahora vamos a hablar de los sustantivos. Primero vamos a aprender cómo se forman los femeninos y los masculinos. La mayoría de los sustantivos que terminan en o son masculinos. Vamos a algunos ejemplos. El cuaderno, el bolso, el
libro. Aquí tenemos algunas excepciones. La mano es femenina. La radio es femenina. La foto es femenina. Y la moto también es femenina. La mayoría de los sustantivos que terminan en A son femeninos. Vamos a algunos ejemplos. La casa, la computadora, la mesa. Aquí también tenemos algunas excepciones. El problema es masculino. El idioma es masculino. El tema es masculino. El sofá es masculino también. Ahora tenemos algunas palabras que si terminan en la letra E o en alguna consonante pueden ser femeninas o masculinas. Les doy algunos ejemplos. El hotel, el lápiz, la nariz, la costumbre, el viaje, el pasaje, el pie, la clase, el mensaje, el hospedaje. Importante, todas las palabras que terminan en age son igual a las que terminan en agen en portugués. Y para nosotros, todas son masculinas. Todos los sustantivos que terminan en O, debo colocar una A para formar el femenino. Por ejemplo, el maestro es masculino. Para formar el femenino es solo colocar una A, la maestra. El niño, la niña. El chileno, la chilena. El peruano, la peruana. Los sustantivos que terminan en una consonante y son masculinos, para que sean femeninos es solo colocar una A. Vamos a algunos ejemplos. El profesor, la profesora. El español, la española. El alemán, la alemana. Aquí terminamos la parte de femeninos y masculinos. Ahora vamos a aprender cómo formar los plurales de un sustantivo. Todos los sustantivos que terminan en una vocal sin acento, para hacer el plural debo agregar una S. Por ejemplo, la mesa, las mesas. La casa, las casas. El amigo, los amigos. El libro, los libros. Ahora tenemos algunos sustantivos que terminan con una consonante o una vocal con acentos. A estos sustantivos les voy a agregar la palabra es. Es. Vamos a algunos ejemplos. El papel, los papeles. El rubí, los rubíes. Ahora vamos a hablar de los adjetivos. El artículo determina si el adjetivo es femenino o masculino. Vamos a algunos ejemplos. El gato blanco. Los gatos blancos. La gata blanca. Las gatas blancas. A los adjetivos que terminan con an, on y or,
debo formarles el femenino. Para esto, debo solo agregar una A. Vamos a algunos ejemplos. Campeón, campeona. Hablador, habladora. Alemán, alemana. Ahora, antes de terminar nuestro primer volumen de español, les vamos a dar a nuestros profesores algunas claves para enseñar correctamente el español. ¡Vamos! El español y el castellano es lo mismo. Entonces, cuando los niños nos pregunten ¿qué es el castellano?, le decimos que es la lengua española. Otra clave. Vamos a hablar de la S y la Z. Los españoles pronuncian la Z con un sonido diferente. Ellos no dicen zapato como nosotros, los de Hispanoamérica. Ellos dicen zapato, zapato. El sonido de la Z de ellos es un poco diferente. Para nosotros, la Z tiene sonido de doble S en portugués. Zapato. Otra pista. El profesor debe saber que en Hispanoamérica, para hablar a un grupo de amigos, es decir, informalmente, no utilizamos el vosotros. El vosotros es solo una persona que los españoles utilizan. En Hispanoamérica, tanto para el trato formal como informal, utilizamos ustedes.